Vamos a empezar. No, entonces ya vamos a empezar a ver campos escalares. Nada más, justamente como la derivada de una función real, ¿no? Si recuerden, es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y la recta tangente, pues es la mejor aproximación lineal que aproxima la función en un punto, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver campos escalares que son funciones de Rn en R, ¿no? En realidad vamos a ver la teoría para esos campos escalares, pero todos los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos, pues, van a estar pues en funciones de R2 en R, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí puedo graficar el campo escalar, la gráfica de la función está en R3, y entonces ahí la derivada va a ser un vector, y ese vector va a dar la información para formar justamente la mejor aproximación lineal a la función, a la gráfica de la función en un punto, pero las transformaciones lineales, ¿no? De R2 en R, ¿qué son? Son planos, ¿no? Entonces necesitamos saber un poquito qué son los planos, ¿no? Digo, por lo regular los planos se ven en geometría analítica 2, ¿no? Pero pues vamos a repasarlos rápidamente, no es así como nada difícil, no voy a tratar de sacarle 1000 cosas a los planos, ¿no? Y bueno, entonces a ver, y también va a servir para introducirnos un poquito a lo que vamos a estar viendo, ¿no? Sobre todo a la hora de los dibujos, ¿no? Pero a ver, sí, ya le puse clic. Parece Sí. Bueno, a ver, vamos a ver un pequeño tema antes de entrar a lo principal. Planos en R. ¿No? Bueno, entonces a ver, R3, ¿quién era R3? ¿No? R3 lo definimos como el conjunto de vectores X, Y, Z, ¿no? Tal que X, Y y Z pertenece a R, ¿no? Esto de aquí también se puede ver como que se puede ver como el producto cartesiano de R cruz R cruz R, ¿no? Y a ver, vamos a ver un plano que pasa por el origen. Entonces, a ver, vamos a platicar un poquito. Tal vez aquí. No dejo espacio. Entonces, aquí está el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a recordar un poquito, vamos a tratar de poner el contexto otra vez. ¿Por qué dibujo R3 así? Por lo de la ortogonalidad. ¿Y por qué quiero a esos ejes ortogonales? ¿No? O sea, cuando estoy dibujando R3 es este conjunto, ¿no? Aquí en esta descripción que estoy colocando, en ningún lado, en ningún momento te dice coloca 3 ejes a 90 grados, ¿no? ¿Por qué? Para que sean linealmente independientes. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, lo que está implícito aquí es que aquí tengo una base canónica, ¿no? Base canónica. De R3, ¿no? La base canónica de R3, beta, voy a llamar beta, es ¿quién? Es el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Pero yo podría tomarme otra base, ¿no? Sí.
base, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, beta igual a raíz de 2, ¿no? Un vector que sea puro irracional, ¿no? Otro vector que sea 1, 10 a la 26, 10 a la menos 26, ¿no? Este de aquí, segunda componente es grandísima, tercer componente prácticamente 0, pero no es 0, ¿no? Y otra componente, ¿no? Beta prima, lo voy a poner no fácil, ¿no? 0, 0. Este también es base. ¿Por qué este? ¿Alguna razón? ¿No? Platicamos tantito, al principio del curso platicamos, ¿no? Tantito de álgebra lineal, tantito de espacios vectoriales, ¿no? Y cosas que nos importaban de esos espacios vectoriales. ¿Por qué tomarse esta base y no esta base? ¿Cuál es el chiste de tomarse esa base? A ver, sea XYZ que pertenece a R3, ¿no? R3 es un espacio vectorial de dimensión 3. ¿Cómo escribo este vector como combinación lineal de esta base? X por el primero, coma Y por el segundo. O sea, si ustedes toman esta base, inmediatamente les da la combinación lineal, ¿no? Esta de aquí es tal vez la razón más sencilla, una de las razones que existen para tomarme una base ortonormal. No nada más es ortonormal, sino es la base 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Porque bases ortonormales en R3 hay un montón, o sea, simplemente se toman 3 vectores y los rotan en donde quieran, ¿no? Sin embargo, me estoy tomando esta. Cuando yo escribo esto, justamente los números reales que necesito para formar por combinación lineal el vector X, Y, Z son exactamente las mismas entradas. X, Y y Z. ¿No? Entonces, bueno, en términos de álgebra lineal, ya aquí tengo algo que es muy sencillo de escribir. Hay muchas más razones, ¿no? Justamente en un curso de álgebra lineal 1 y álgebra lineal 2, se ven, sobre todo en álgebra lineal 2, se ven un montón de resultados con cierto tipo de operadores, ¿no? La matriz adjunta, la autoadjunta, la normal, etcétera, 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 que vincula un montón de resultados respecto a bases ortonormales, ¿no? Pero bueno, este es algo como muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está R3 dibujado de esta forma, aunque en ningún lado me dice que lo tengo que dibujar de esta forma. Y ahora lo que quiero es tomarme un plano, ¿no? En términos de álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este plano, y lo único que estoy haciendo es que este plano pasa por el origen, ¿no? Ahorita lo vamos a mover, pero a ver, primero me tomo este plano que pasa por el origen, ¿no? ¿Cómo lo describo matemáticamente? Con estos dos vectores. Necesito dos vectores, ¿no? Un plano que pasa por el origen, ¿no? Si ya pasé por álgebra lineal, ¿no? Ya tengo una base lo suficientemente sólida para describir este subespacio vectorial, ¿no? Si tengo un plano que pasa por el origen, es un subespacio vectorial de R3. Es decir, este plano de aquí es de dimensión 2 en términos de álgebra lineal, ¿no? O sea, necesito dos vectores linealmente independientes para generar este plano de acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos
vamos a tomar los dos vectores, ¿no? Y lo único que necesitan esos dos vectores es que sean linealmente independientes, ¿no? Por ejemplo, ese U. Aquí este, ¿no? Entonces, aquí tengo este plano. A ver si se entiende un poquito la perspectiva, ¿no? Pero aquí tengo un plano, ¿no? Y entonces aquí, a ver si esto se ve un poquito, ¿no? O sea, aquí tengo ese plano, el vector U y el vector B, ¿no? Los estoy pensando que pues están contenidos en el plano, ¿no? Muy bien, entonces a este plano lo voy a llamar PUB, ¿no? Entonces este plano PUB, ¿qué es respecto a R3? Un corte. Ajá, una rebanada. Un corte, algo, Una rebanada. una rebanada, ¿no? En términos matemáticos más precisos, o sea, porque Una proyección. todavía más elemental, o sea, ¿qué cosa es respecto a R3? ¿No? O sea, R3 es un conjunto, ¿no? Lo estoy describiendo como un conjunto, y entonces, ¿esto de aquí de qué está hecho? De elementos de De elementos de R3, Subconjunto. son puntos, entonces, ¿qué? Subconjunto. Un subconjunto, ¿no? Entonces, este plano de aquí va a ser un subconjunto, entonces lo voy a describir como un conjunto, ¿no? Si yo tengo dos vectores U, B, ¿cuáles son todos los puntos de este plano? Todos los vectores, ¿no? Porque estoy en R3, ¿cómo se ven todos los vectores? De ese plano, ¿Ah? pues un real por U, alfa 1 más beta B. Como combinaciones lineales de Ajá, Como combinaciones lineales, ¿no? Entonces, este de aquí lo puedo describir como T por U, ¿no? U otro escalar, lo estoy llamando T, más S por un vector, por el vector B, ¿no? Esto de aquí está haciendo más chico, más grande a los vectores B, U, y luego los estoy sumando, ¿no? Y entonces aquí, tal que T y S pertenecen a los números reales, ¿no? Entonces ya aquí estoy describiendo una infinidad de puntos que están en donde están en R3, ¿no? Entonces sean U, B, que pertenecen a el plano, un plano que pasa por el origen, ¿vale? Entonces, ¿qué? Entonces, este plano PV lo puedo ver como este de aquí, ¿no? Lo puedo definir. ¿Sale? ¿Y qué más? Nada más, ¿no? ¿Sale? Bueno, muy bien. Ese plano está en el origen. Ahora vamos a ver un plano que pasa por algún punto X0, ¿no? En el X. Sí, llegó tu profe. ¿Qué tal? Voy a ver. Sale. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, pues voy a poner este plano en otro lado, ¿no? Entonces, a ver, aquí por ejemplo, a ver si le puedo dar un poquito de perspectiva, lo estoy subiendo a un vector X0, ¿no?
Y entonces ahora aquí tengo que, ahora aquí, aunque los vectores U y V formalmente siempre están donde, siempre están en el origen, pero estoy pensando que aquí tengo a los vectores U y V, ¿no? Puede ser ese, puede ser este, ¿no? U y V están en este plano, ¿no? Este plano lo voy a llamar TV X0, ¿no? O de cualquier otra forma, ¿no? X0, X0 porque ya no estoy en el origen, lo estoy poniendo en algún vector que sea, cual sea X0R3, ¿no? Ahora, muy bien, ¿quién es ese de ahí? TU más SB más X0. ¿Es un conjunto hecho de quién? TU más SB más X0. TU más SB más X0, ¿no? Pues sí, lo único que tengo que hacer es que a estos vectores, a todos los puntos de este plano, ¿no? Lo único que tengo que hacer es a cada uno sumarle el vector X0 y entonces todo se va a subir, ¿qué? Todo se va a subir parejo, ¿no? Y ya. T con T y S que pertenecen a los números reales. ¿No? Muy bien, ¿puedes sacar una ecuación del plano? ¿Una ecuación? ¿Eh? Sí. ¿Cómo lo haces? Pues nombrando los vectores. ¿No? U y B. Las componentes. O sea, fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí, si ustedes se toman dos vectores U y B y se toman todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, los que sean, ¿no? O sea, podría haber empezado desde otro punto de vista, ¿no? O sea, pude haber empezado así, me paro en R3, X, Y, Z, me tomo dos vectores, dos puntos, U y B, tomo todas las combinaciones lineales y pum, formo un plano, ¿no? Bueno, entonces, precisamente, bueno, no, creo que sí. O sea, a ver, vamos a ver, voy a hacer una comparación, ¿no? ¿No? A ver, el círculo, ¿no? A ver. A ver, una descripción de ese círculo en R2. Como una ecuación. Como lo que quieran. Pues puede ser la de geometría analítica, ¿no? La de x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Esta se puede describir como que, o sea, este círculo C puede ser el conjunto de puntos XY que están en R2 que cumplen una ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tengo una ecuación del círculo que por lo regular, cuando uno lo describe a estudiantes de prepa o más chicos, ¿no? Lo único que sueles hacer es nada más pones la ecuación, ¿no? Se suele poner, pues nada más, esta es la ecuación del círculo, ¿no? Entonces acá sería TU más SB más X0 igual a P. Aquí sería ¿qué? TU más SB más X0 igual a P. ¿A P? Aquí. ¿Quién es P? Un punto cualquiera. O XYZ. Algo está raro, ¿no? Fíjense, otra forma de describir el círculo de manera mucho más precisa, ¿no? ¿Cuáles son
las coordenadas exactas del círculo. X menos H. O sea, porque fíjense que esto de aquí es algo muy ambiguo, ¿no? O sea, son todas las XY, tal que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1. Bueno, ¿y quiénes son las X y las Y? De manera precisa. Porque esto es así, bueno, pues es como decir, ¿cómo le haces para comprarte un BMW? Pues júntate 1,000,000 de pesos y te lo compras, ¿no? Eso es como dar la ecuación. Dar la ecuación es, bueno, hazle así y lo consigues, ¿no? ¿Cómo le hago para salir de la licenciatura que estoy cursando? Pues pasa todas tus materias, haz tu servicio social, haces la tesis y pues ya, ¿no? Pero una cosa es, bueno, saber qué es lo que tienes que hacer para lograrlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, fíjense, dar las coordenadas, es decir, aquí están los puntos. Claro, o sea, P serían los puntos en el plano. Entonces, a ver, aquí por ejemplo, si este es un ángulo θ, este punto XY que estoy describiendo por medio de una ecuación aquí, lo puedo decir de manera precisa. Coseno de θ, seno de θ. Y entonces, con este ángulo θ yo puedo decir, el punto aquí que está a ángulo pi cuartos es coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos. El que está a ángulo un radian, coseno de 1, seno de 1, ¿no? Entonces, de aquí lo que hice fue describir el plano que pasa por el origen o el plano que pasa por x0 de manera muy precisa. O sea, aquí lo que estoy dando es dar las coordenadas del plano y ahora estoy pidiendo menos, ¿no? Si puedo obtener una ecuación que me describa el plano, o sea, ya hice la chamba difícil. Bueno, la chamba difícil entre comillas, ¿no? Porque fue bastante sencillo. Bueno, si ya uno tiene todo lo de álgebra lineal y todo eso, ¿no? Por ejemplo, algunos luego, por ejemplo, cuando le he dado esto a los computólogos, porque estaba mates, y ciencias de la Tierra, esto era todo un trabajo, o sea, sí lo entendía, pero era todo un trabajo, pues, porque es muy llevado a álgebra lineal, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, depende del plano que pasa por el origen y del plano que pasa por x0, podemos deducir una ecuación fíjense, a ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí este plano está formado, pues no sé, o sea, por todos estos vectores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este de aquí, yo lo podría pensar en términos de ¿qué? De x, y, z, ¿no? Estos son aquí unos x, y, z, ¿no? Entonces, aquí cualquier x, y, z es una combinación lineal. Por ejemplo, este de aquí, x, y, z, x, y, z es alguna combinación lineal de estos vectores, ¿no? Aquí tengo un t de u más, ¿quién? Más sb. O sea, este punto de aquí está variando, ¿no? Estoy reescribiendo de manera más general a los puntos del plano. Ahora fíjense en que ¿qué pasa si yo aquí me tomo un vector ortogonal al plano? ¿Sí ven? Aquí yo me tomo un vector ortogonal al plano, o sea, es ortogonal al u,
es ortogonal a este XYZ, es ortogonal al B. ¿Sí ven? Dense cuenta que la naturaleza del plano me permite ¿qué? Me permite poner un vector que es ortogonal a todos los vectores que viven en el plano. ¿Sí? Bueno, eso pareciera, ¿no? De feeling sí, y de mate también ya tienen toda la mate para respaldar eso, ¿no? Entonces hay aquí un vector ortogonal, hay una infinidad, puede ser este, puede ser más grande, puede estar hacia abajo, ¿no? Pero hay un vector normal a todo el plano, a todos los puntos del plano, algo que no sucede aquí, ¿no? En una esfera, ¿no? Esto es una cosa muy particular de un espacio que está plano, ¿no? Entonces este de aquí voy a llamar el vector normal, ¿no? Sea N igual, y le voy a poner estas entradas a B C mayúscula, un vector normal, es decir, ortogonal a los vectores del plano, a los vectores X, Y, Z, que son ¿quiénes? Que son TDU más SB, que pertenecen al plano 1, ¿existe ese vector? Sí. Normal. A ver, ¿quién es? El producto cruz de un El producto cruz, ¿no? Por ejemplo, este vector existe. Pues de entrada puedo tomarme a N, ¿no? ¿Como quién? Como U cruz B, o como N igual a B cruz U, o a cualquier múltiplo de esos, ¿no? O sea, ya había demostrado, ¿no? Ya habíamos checado que este vector U cruz B es ortogonal, ¿no? Al vector U, al vector B. Entonces es ortogonal a cualquier combinación lineal, ¿no? Sí. O sea, sí puedo decir, no nada más aquí por el dibujo hay un vector normal, sino que puedo argumentar, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa si yo me tomo al vector normal y me tomo al vector X, Y, Z y le hago producto químico? Da 0. Me da 0 porque justamente este vector normal es ortogonal a cualquiera de estos vectores, ¿no? Entonces esto es igual a 0. Y entonces yo tengo al vector ABC punto XYZ igual a 0. Y entonces, ¿qué acabo de obtener? AX más AX X. más B. O sea, acabo de obtener una ecuación tangential. Claro, es un plano muy especial porque es el plano por donde pasa. Por el origen. Ahora, en términos del plano general, ¿sale? Ecuación de un plano que pasa por el origen. ¿No? Y para el plano general,
sea, para el que pasa por X. O sea, ya pude sacar una ecuación del plano, o sea, cualquier plano que pasa por el origen, ¿no? De manera ambigua son los X, Y, Z, A X que más. a X más BY más CZ igual a 0. O sea, a eso le sumas un vector H, K, no sé qué. Un vector, cuidado, esto de aquí es Ya nos. un número real. ¿Sí ven? Acabo de pasar una información vectorial a una información real. Entonces sería AX más H o menos H por AY más K por CZ más algo. ¿Por qué? Porque sacas el centro. Bueno, no sé. Ajá, sí, es justamente por ahí va la cosa, ¿no? Pero ¿cómo lo veo? Ay, ¿por qué no lo dividiste? ¿Por qué no le sacaste por el seno de un número real? Fíjense, aquí tengo el X0, si yo quiero llegar a este punto, ¿no? Yo tengo que el X0 más este de acá, ¿no? Este punto de aquí es, por ejemplo, el punto X, Y, Z. Pero este plano de aquí no está en el origen, ¿no? El vector normal, ¿sale? El vector normal Tampoco va a estar en el origen. o está en el origen, o lo pienso en el origen, o lo pienso encima del plano, ¿no? Ahí está. ¿Se ven? Pero hay un desfase, o el vector, formalmente el vector normal en realidad está en el origen, ¿no? O el vector B que estoy poniendo aquí, ¿sale? El vector X, Y, Z que está en el plano, que es una de estas combinaciones lineales, ¿sale? Algo tengo que hacer, porque aquí, por ejemplo, este vector, o sea, de manera formal, déjenme bajar un poquito aquí, este vector X0 más TU más SB, ¿quién es? En realidad es este de acá, ¿sí ven? Sí. Porque viene desde el origen. Entonces, si ustedes hacen producto punto de N con este X, Y, Z, no tiene por qué ser ortogonal, ¿no? Porque con quien lo voy a comparar es... ¿Pero por qué no? Ya no entendí por qué no entendí. Ah, porque este punto de aquí, o sea, ve aquí este vector, tómate. A ver, no se ve un poquito claro. Ah, por ejemplo aquí, este plano, pon tú que se interseca con el eje Z aquí. ¿A poco este amarillo y este son ortogonales? Todavía más, este vector ortogonal se interseca así en este dibujo en particular, ¿no? Se interseca con un punto aquí en el plano. Si ves, aquí hay un punto del plano de esta forma, TU más SB más X0, que está aquí y que es colineal al vector normal. Pero sin embargo, cualquier vector de estos que están como viviendo en el plano, que cualquiera de estos vectores que están viviendo en el plano sí es ortogonal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, pues tráete estos vectores. Con que traigas el normal, ¿no? O llévate el normal a X0, ¿no? Es decir, o sea, el producto punto, pero es N más el otro vector. Para P, para el plano que pasa por X0 con generadores U y B, ¿no? Sea X, Y, Z igual a quién? Igual a TU más SB más X0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí,
pues cualquier combinación lineal de T de TU con SB es uno de estos vectores que están en el plano, ¿no? El plano en el origen, ¿no? O sea, dicho también de otra forma es, me puedo traer todo el plano al origen con estos vectores, ¿no? Sea el vector X0, le voy a poner entradas X0, Y0, Z0, ¿no? Entonces, X, Y, Z menos el vector X0 es igual a ¿quién? A TU más S, que es ortogonal a ¿quién? Que es ortogonal a el vector normal N igual a ¿quién? Igual a de C. ¿No? Entonces, ahí con esa operación, todo el plano, ahora lo que son, todo el plano que pasa por X0, me lo estoy trayendo al origen. También pude haber hecho lo contrario, al vector normal, simplemente le sumo X0, no importa. ¿No? Y entonces, ¿qué? Ah, entonces ahora N punto XYZ menos X0 es ¿quién? Es X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, ahora este de aquí es igual a C. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo al vector A de mayúscula, C mayúscula, punto X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, igual a C. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo los mismos sumandos de esta ecuación, AX más BY más CZ, y luego tengo menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0, que es un número real que no está variando, porque aquí los que están variando son los X, Y, Z, que son los puntos del plano, ¿no? Más D igual a C. ¿No? Entonces sí, había que sumarle una constante, ¿no? Nada más quería ver de dónde salía, ¿no? Y aquí la D, con D igual a ¿quién? En este caso, con esta construcción, es menos AX0, menos BY0, menos CZ. Si el vector X0 era el origen, pues esto es. Entonces sí, esta D me está dando una información de cómo estoy sacando el plano del origen, ¿no? Esta de aquí es ¿quién? Esta de aquí es la ecuación del plano. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que la forma más natural de describir el plano era justamente por vectores. El contexto natural de los planos es álgebra lineal. Pues sí, es que un plano es un subespacio vectorial, ¿no? En este caso es un espacio afín, que se suele usar mucho en física, ¿no? Pero acabo de pasar toda la información a una información más ambigua, porque entonces un plano que pasa por X0 son los X, Y, Z que cumplen esta ecuación, ¿no? Sin embargo, dense cuenta que aquí puedo despejar cualquier variable. ¿Se ven? Ya que tengo esta ecuación, yo puedo despejar Z, o puedo despejar Y, o puedo despejar X, siempre y cuando al que despeje no esté acompañado por un cero, ¿no? Pues sí, si no, no tengo nada que despejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy llegando a que el plano lo puedo ver como una función de dos variables que depende, de dos variables que me da un número real, ¿no?
Entonces, z, por ejemplo, lo puedo ver como menos ax menos by menos d entre c, si c es distinto de 0. O sea, no, entonces, bueno, seguramente esto de los planos ya lo habían visto, ¿no? Es como algo sencillo ya una vez que se va poniendo, ¿no? Pero los vamos a usar, porque entonces necesito entender al plano, porque ahora el plano va a ser tangente a la gráfica de una función, que es una superficie en R3, ¿no? Y... ¿qué más puedo decir? Pero bueno, necesitamos entender un poquito. Y en general, a un subespacio vectorial de dimensión N. Bueno, ¿dudas, preguntas? No. ¿No? ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué? Bueno, todavía se le pueden sacar más cosas, o sea, se le puede poner ahí como hacer ciertas cosillas, pero en realidad esto es lo que me interesa, porque entonces ahora sí, ¿no? Lo que vamos a ver son campos escalares. ¿No? Bueno, en física se les suele llamar mucho campos escalares, ¿no? Campos escalares. Bueno, a ver, tal vez un poquito para recordar, ¿no? ¿Qué es una función entre conjuntos? ¿Una función qué? Entre conjuntos. Una relación que, o sea, los elementos que manda de un elemento de un conjunto al otro, ¿no? Cumpliendo las reglas. Serán XY dos conjuntos, ¿no? Esta creo que ni siquiera la vimos cuando vimos curvas, ¿no? Pero nada más para poner el contexto, ¿no? Sean XY dos conjuntos, una función f va de x en y, ¿sale? Es que es una relación es una relación es más general que la función, ¿no? O sea, Es hacer algo entre dos cosas. ajá, o sea que no Bueno, entre dos que elementos. puede ser al menos una, pero que no necesariamente puede tener más. Voy a dar la definición formal, Ujú. la más formal, aunque esa no es la que vamos a estar usando, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la relación? Pues un conjunto de productos. Lo que voy a hacer es me tomo al conjunto X y le hago producto cartesiano con Y, ¿no? Este de aquí es el conjunto de todas las parejas ordenadas. Una relación es simplemente cualquier subconjunto. Sobres. Sí, claro. Entonces, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces, bueno, aquí hubiera puesto D, bueno, lo voy a dejar así, ¿no?
Entonces, esto de aquí es muy general porque, justamente como estaba diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Yo? ¿Víctor? Sí, como estaba diciendo Víctor, o sea, estoy tomando cualquier cosa, pero no quiero cualquier cosa, ¿no? Quiero algo especial. ¿Qué es lo especial de la función? Que es entrada uno. No, eso es intuitivo. Si yo me tomo un punto XY, 1 y XY2, que pertenecen a la función, ¿sí ven? Tengo la misma entrada, ¿no? Entonces, Y yo lo que quiero, ¿vale? Entonces Y1 es igual a Y2. Ajá, entonces Y1 es igual a Y2. ¿No? Entonces, yo lo que quiero es que a un elemento que voy a transformar bajo la función le corresponda únicamente otro elemento, ¿no? La forma precisa de describir matemáticamente esto es, si yo tengo dos parejas en el subconjunto en la relación F, que es un subconjunto de X cruz Y, la primera entrada es la misma, y entonces la segunda entrada tiene que ser la misma. ¿Sí? Tal vez esto de aquí, yo me acuerdo que cuando era estudiante, como que los primeros semestres o el primer semestre esto era un poquito raro, aunque esto sirve para probar cosas, ¿no? Como que si eres matemático esta herramienta sirve, pero tal vez de manera intuitiva sirva más la contrapositiva. La contrapositiva es, si Y1 es distinto de Y2, ¿no? Entonces, voy a escribir más claro, ¿no? Si X1, Y1 y X2, Y2 pertenecen a F, tal que Y1 es distinto de Y2, ¿vale? Aquí tengo un A implica B, la contrapositiva es no B implica no A, ¿no? Entonces, si Y1 es distinto a Y2, entonces negar esto es que X1 es distinto de X2, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué diablos uno ve funciones desde sexto o quinto de primaria? Es una excelente pregunta. No todas, esto no, yo no lo había visto, por ejemplo, el que la ecuación salía del vector normal, y eso está súper chido, tiene toda la lógica. Sí, luego hay como una cosa ahí, es luego el peligro de la pedagogía occidental, ¿no? O sea, tú agarras un libro y pues está bien argumentado, está bonito, pero todo es lineal, ¿no? Pero el conocimiento no es lineal, ¿no? O sea, el libro está bien escrito, no sé si alguna vez les ha pasado con un libro, con un capítulo que es, ya lo leí, ya lo entendí, bueno, según yo ya lo entendí y no puedo hacer la tarea, ¿no? Es porque lo leíste de una forma lineal. Bueno, es que así te lo están presentando, ¿no? Y así se suele presentar el conocimiento occidental, de manera lineal. Pero para obtener ese conocimiento, para nada fue lineal. O sea, en términos de conocimiento, si uno quería saber un punto A, ¿no? O sea, la forma de los caminos que un grupo de gente siguió para llegar a ese punto, fue así como... Hasta regresar, ¿no? Ajá, y hasta regresar. O sea, la forma de obtener conocimiento es súper difícil, ¿no? Es muy pesada, ¿no? Esta es, por ejemplo, la chamba del doctorado, ¿no? Por eso sufrí eso. Porque es esto, es, ahora hazlo tú. Pero aunque un libro se presente de manera lineal, toda la gente que estuvo involucrada ahí, o sea, tardaron años y años, ¿no?
tal vez muchos años Miles para de años. llegar. No, bueno, por ejemplo, el cálculo, pues desde el siglo XVII. ¿No? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, como que lo que estoy tratando un poquito de hacer es eso, o sea, también una clase es lineal, pero como ya hay un diálogo con alguien que está aquí y los estudiantes, se puede romper un poquito, ¿no? Entonces, es como lo que estoy tratando de hacer. Bueno, seguramente esto de aquí, cualquiera sabe la definición de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué es tan importante? ¿No? Porque al menos como matemáticos, a estas funciones son los 4 cálculos, ¿no? Bueno, más bien en términos de asignaturas, los 4 cálculos se ven funciones. Álgebra lineal se ven funciones, ¿no? Análisis matemático 1 y 2, funciones. Variable compleja, funciones. Álgebra moderna, funciones, ¿no? En física, un montón de cosas de física, prácticamente casi todo, funciones, ¿no? O sea, tal vez en física toda la teoría está con funciones, ¿no? Al menos la clásica y, no sé, la de la relatividad, teoría de la relatividad, funciones, mecánica cuántica, funciones, ¿no? Fíjense, a ver, bueno, imagínense que tienen un crush, ¿no? Y entonces, Quieren funcionarse con ella. o sea, lo que quieren es, pues, le traen un montón de ganas a su crush, y entonces ya llega el viernes, ¿no? Y se van a las chelas, ¿no? Y o sea, te toca al lado de tu crush, ¿no? Se echan unas chelas. Pero tiene machín, ¿no? No tiene machín, está soltera, ¿no? Es así, dicen, no, ya se armó, ¿no? Y entonces en las chelas, pues ya después de unas chelas, pues ya sí, ¿no? Se están ahí besando y todo, ¿no? Entonces ya ustedes ya están bien emocionados, ¿no? Y el domingo están pensando, no, o sea, ya tengo novia, ya tengo novio, ¿no? Ya tengo lo que sea. Y están, no, sí, ¿no? Y llega el lunes y, oye, fulanito, fulanita, ¿qué onda? ¿Se va a armar algo? Y, oh, no, mira, estuvo padre, ¿no? O sea, pero fueron unas chelas, o sea, fue un rato, o sea, me caes bien, nos dimos un beso, pero ya, o sea, como cuates, ¿no? Y ya ustedes decían, bueno, ya, ni modo, ¿no? Y luego llega el próximo viernes, ¿no? Y otra vez se van a las chelas, ¿no? Y ya están ahí, pues ya amigos, ¿no? Como sea. Y otra vez unas chelas y otra vez el destino, ¿no? Los pone juntos y otra vez unos besos, no sé qué. Y ahora sí, no, ahora sí ya se armó algo. O sea, una vez puede ser coincidencia, dos es el destino, ¿no? O sea, y entonces ya ustedes están bien ilusionados, ahora sí, ¿no? Y llegan el lunes. Y, oye, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Se va a armar algo? Oye, no, estuvo padre, pero nada más fue un beso, tranquilo, ¿no? Fueron unas chelas, ¿no? ¿Se puede hacer algo con eso? Bueno, sí puedes estar en un infierno un tiempo, ¿no? Con una relación tóxica, pero hay una ambigüedad. Con ese tipo de ambigüedad no pueden construir nada, ¿no? O al menos no nada estable, ¿no? Bueno, sí puedes tener un hijo, pero a ver cómo es eso, ¿no? Pero imagínense, ahora en términos ya más de ciencia, ¿no? Que entonces yo llego así con una cinta métrica y agarro y mido, ¿no? ¿Qué mide, no? 1 metro, este escritorio mide 1 metro, 1,10 m, no sé. ¿No? Y entonces ya se van, voy al baño, no, voy a construir un edificio sobre este escritorio, ¿no? Y que no y luego llego, bueno, antes de ponerme a chambear, voy a volver a medir y mido 50 centímetros, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué diablos, no? O sea, hace rato medí 1 metro, voy a volver a medir 2 metros. Entonces, ahí hay una ambigüedad que no me deja construir, ¿no? Y lo que está haciendo la función, y por eso es tan básica y tan importante en ciencia, porque lo que está haciendo la función es no permitir ambigüedad. O sea, tú te tomas un punto y entonces a la hora de evaluar, nada más te tiene que dar un punto, no puede
separarse en dos cosas, ¿no? Y entonces eso lo que está haciendo es romper la ambigüedad. Entonces por eso es tan importante el concepto de función, y eso va a repercutir en toda la teoría encima. En términos de cálculo diferencial integral, el límite, que es el tabique base, ¿no? La derivada es un límite, la integral se puede ver como un límite, n cosas se pueden ver como límites. La primer propiedad que se muestra cuando ya tienes el límite es que el límite es único. Porque otra vez, si tú lo que quieres es calcular la velocidad instantánea, pues no quieres que sacar ahí una herramienta que te aproxime a dos valores. O voy a 10 kilómetros por hora o voy a 50 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces, eso es lo que está haciendo. Está rompiendo el límite, ¿no? Y bueno, aquí nada más, esta es la definición formal y denotamos a xy que pertenece a la función, ¿no? Que está contenido en el producto x cruz y, simplemente como que, como f de x igual a y. Entonces, bueno, esta de aquí es una función, y entonces, ahora sí, definición. ¿Vale? Sea de un conjunto contenido en Rn, ¿no? Una función f que va de D en R, la denominamos campo escalar. La denominamos campo escalar. ¿No? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, notación, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo con las estampitas, ¿no? Si x, el vector x es igual a una enviada, x1, x2 hasta xn pertenece a D, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es aplicarle f a x, y este de aquí es un número real. Nada más estoy poniendo así como notación. Son estas las funciones que vamos a estar estudiando ahora, ¿no? Si n es igual a 2, es usual escribir x igual como x, y, nada más, ¿no? Y z igual a f de x, ¿no? Aquí voy a estar un buen rato, ¿no? Porque aquí voy a poder dibujar las gráficas de las funciones. Si n es igual a 3, esto no es exclusivo, pueden encontrar textos donde justamente al vector xy, pues más bien le pongan simplemente x1 o x2, ¿no? Pero es muy común esta notación, ¿no? Si n es igual a 3, es común escribir ¿qué? Escribir el vector x como x, y, z, y a f de x, y, z la escribo como W. ¿No? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando, campos escalares.
A ver, si f va de R en R y f de x es igual a x cuadrada, ¿no? ¿Qué es lo que se suele dibujar, no? Aquí está R2, ¿no? Y lo que se suele dibujar es, bueno, aquí me tomo algún x0 y entonces aquí tengo una curva, ¿no? Si este de aquí es el punto x0, aquí tengo x0 al cuadrado, ¿no? Esta curva que estoy dibujando aquí, ese subconjunto de R2, ¿cuáles son los puntos que la forman? ¿No? Todo esto de aquí es un subconjunto de R2. ¿Quién es este conjunto? En ese ejemplo en particular. Los puntos X, Y. ¿Pero quién? Ajá. O sea, Los puntos X, Y tal que qué. tal es que Y es igual a X cuadrado. Tal que Y es igual a X cuadrado. ¿No? Lo puedo escribir así. También lo puedo escribir simplemente como x cuadrada, tal que x está en los números reales, ¿no? Sí. Eso de ahí, esto de aquí es lo que se llama la gráfica de la función f, ¿no? Por supuesto, esto de aquí surge justamente con la visualización de estos objetos, pero lo voy a definir formalmente. Definición. Sea XY distinto al vacío conjuntos, ¿no? Con una función f que va del conjunto X al conjunto Y. Definimos la gráfica de f como quién, ¿no? Entonces, aquí voy a definir un nuevo objeto, que es la gráfica de la función f. Y este nuevo objeto, ¿quién es? Va a ser un conjunto. ¿Quién va a ser? Va a ser el conjunto de puntos x, f de x, ¿no? Tal que ¿qué? Tal que x minúscula pertenece a x. Entonces, puedo definir de manera abstracta esta cosa, y x, y pueden ser cualesquiera conjuntos, ¿no? ¿Dónde vive la gráfica de f? En Y. No, perdón. ¿No? O sea, lo estoy definiendo como un conjunto, puede ser un conjunto universal, pero este conjunto vive en algún lado. ¿En dónde vive? Es un conjunto de X cruz Y. ¿No? Y entonces esto de aquí, bueno, esto de aquí en abstracto no me interesa, ¿no? No es una clase de teoría de conjuntos, ¿no? Lo que me interesa es justamente esto de aquí, ¿no? Bueno, aquí ya no lo mencioné, ¿no? Pero al conjunto X mayúscula se le llama dominio de la función, a Y se le llama el codominio o contradominio de la función, a todos los puntos en X evaluados bajo F se le llama la imagen de la función, ¿no? Entonces, si f va de un D
¿En quién? En R es una función, ¿no? La gráfica de F es quién? Es el conjunto de parejas ordenadas. Lo voy a poner primero así en general, X, F de X, ¿no? Bueno, así, tal que X pertenece al dominio de la función, ¿no? Este de aquí lo puedo ver así. ¿Dónde vive este de aquí? En Rn crucer. O sea, esto está contenido en Rn más 1. ¿No? Esta pareja ordenada la puedo ver así o la puedo ver en términos de la enneada. Y aquí es claro que ¿y entonces qué? Entonces, aquí empiezan las restricciones, ¿no? Ya que estoy en varias variables, voy a empezar a tener restricciones, ¿no? Si la n es igual a 2, si n es igual a 2, entonces la gráfica de la función está contenida en ¿quién? En R3. Y R3 lo puedo visualizar, ¿no? O sea, podría ser, si tuviera muchas herramientas, aquí justamente podría ser las gráficas de la función. Pero bueno, en términos más de tercer mundo, pues bueno, tengo que usar un pizarrón o en el mejor de los casos, ¿qué? Pues una computadora para ver gráficas, que en realidad son ¿qué? Son proyecciones de R3 sobre R2, ¿no? Pero todavía son bastante entendibles, ¿no? ¿No? Esto de aquí, ¿sale? La podemos visualizar, que podemos visualizar. Digo, usualmente lo que visualizamos son proyecciones de R3 en R2, pero podemos ver, ¿no? Pero en el momento en el que la n es más que 2, si n es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces la gráfica de F, ¿no? Bueno, a ver, voy a poner si n es igual a 3, entonces la gráfica de F, ¿dónde vive? ¿No? Que ya no podemos que si la n es mayor, ¿no? Entonces este de aquí va a ser el primer obstáculo con el que nos vamos a enfrentar, ¿no? Aunque yo voy a ver funciones de Rn en R y voy a sacar cálculo diferencial, ¿no? Y en cálculo 4 se ve cálculo integral sobre estos campos escalares y de hecho sobre funciones de Rn en Rm, ¿no? Ya, lo único que voy a poder ver son campos escalares de R2 a R, ¿no? Todavía en campos escalares de R3 a R, todavía puedo hacer algunos dibujos, ¿no? Porque entonces, bueno, puedo ver el dominio y ahí como hacer ciertas cosas, pero ya, que me pase, ya no puedo ver nada, ¿no? ¿Ya llevaron variable compleja? ¿No? Más o menos tú. ¿Cuál es el problema de variable compleja? ¿Está difícil o está fácil variable compleja? Hay unas cosas fáciles y hay unas cosas difíciles. ¿Por qué? ¿Dónde viven las gráficas de las funciones de variable compleja?
sea, aquí, ajá, no, lo podemos ver de aquí. Aquí X sería el plano complejo, Y sería el plano complejo, ¿no? Funciones de variable compleja. Te tomas un número complejo, lo transformas en otro número complejo. Entonces, ¿dónde vive la gráfica? En C cruz C. Pero C como conjunto lo puedes comparar con R2, ¿no? Entonces la gráfica vive en R4. Este es uno de los problemas de variable compleja. En variable compleja no puedes ver la gráfica de la función. Entonces tienes que usar otras herramientas, ¿no? Las básicas son 1, como lo suelen ver los físicos, lo veo como un campo vectorial. O 2, lo que hago es, me tomo un conjunto en el dominio, le aplico la función y veo en qué se convierte, ¿no? O lo mismo pero al revés, me tomo un conjunto en la imagen y veo su imagen inversa, lo cual es más difícil. Pero eso es todo un rollo, porque entonces no tengo toda la visualización de la gráfica. En variable compleja no puedo ver la gráfica y entonces estoy muy restringido, ¿no? Y es chistoso porque como que hay unas partes muy fáciles de variable compleja, hay unas partes que no entiendo bien, y en parte se debe a que justamente los números complejos están en un espacio de dimensión 2 real, pero también están en un espacio de dimensión 1 complejo, nada más estás moviendo la z, ¿no? Entonces hay una dualidad de lo que está jugando todo el tiempo. Pero bueno, en términos de lo que nos interesa no vamos a poder ver las gráficas de campos escalares en general, ¿no? A diferencia de cálculo real, que siempre tenía la herramienta de la gráfica, aquí solamente para n igual a 2, ¿no? Sin embargo, aquí esta herramienta es bastante fuerte. Aunque no puedo ver todas las demás, con n igual a 2 me puedo formar una idea bastante sólida de qué es lo que está pasando con la teoría para dimensiones mayores, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar a ver estas cosas. Ejemplos. Uno, ¿no? Y ya que hablamos de plano, pues vamos a sacar un plano. Sea F que va de todo R2 a los números reales, ¿no? Con Z igual a F de X, Y igual a X más Y. ¿No? Entonces, bueno, ya por lo que acabo de decir, eso es un plano, ¿no? Con ecuación Z menos X menos Y igual a 0. Donde la gráfica de F es un plano en R3. ¿Quién es la gráfica de F? Sería X, Y, F de X, Y, X más Y, pero eso ¿cómo lo dibujo? ¿No? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, con este ejemplo, voy a introducir unas herramientas que van a servir para estudiar qué es lo que está sucediendo con la gráfica de la función, ¿no? En este caso es una función muy sencilla, es un plano, ¿no?
Pero si yo lo quiero dibujar en R3, ¿qué dibujo? O sea, podrías dibujar, o sea, dos vectores x, z, y, z. Y eso sería como... No estoy perdido. No, estoy como preguntando así como, ¿qué se les ocurre? O sea, porque aquí justamente la gráfica de f, ¿no? La puedo poner sin ningún problema. La gráfica de f, ¿quién es? Es el conjunto de puntos x, y, x más y, en R3, ¿no? Bueno, ya la corté, ¿no? Pero es esa de ahí. Son esos vectores, ¿no? Si se acuerdan, por ejemplo, en curvas, vi varios ejemplos de curvas de funciones de R en R2, pero para las curvas de tercera dimensión, ya nada más vi dos ejemplos, ¿no? O sea, está perro dibujar cosas en R3, ¿no? Está difícil. Bueno, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Dejemos esto. Voy a poner aquí un dibujo. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Aquí voy a poner una función, por ejemplo esta de aquí. O sea, la gráfica de un campo escalar de R2 en R va a ser ¿qué? Va a ser una superficie. Tengo dos variables independientes x y la tercera variable, que es la altura, depende de x y y. Y entonces lo que me va a salir es una superficie, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué herramientas tengo yo para saber cuál es la superficie que me está saliendo, ¿no? Esta de aquí es la gráfica de alguna f, ¿no? F que va de contenido de R2 en R, ¿no? No necesariamente esta, ¿no? Estoy aquí. Entonces lo que quiero es, ya si tuviera la gráfica, es perfecto, pero lo único que tengo es una regla de correspondencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendo a leer la regla de correspondencia? ¿Puedo o puedo? Tal vez ni siquiera pueda, ¿no? Pero bueno, aquí hay herramientas básicas, muy usadas, y varias las han visto, ¿no? Y en el INEGI es pan de todos los días en varios departamentos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a tomar planos. ¿Por qué planos? Bueno, podría tomarme en otra curva, ¿no? Digo, otra superficie, pero otra superficie puede ser difícil de estudiar. El plano, ¿no? Le dedicamos un ratito hace rato, pero dense cuenta que, al menos de manera general, abarcamos como un montón de información sobre el plano y ya, o sea, nos llevó pues una hora, no sé cuánto nos llevó, ¿no? O sea, es un espacio muy fácil de describir. Una vez que lo entiendo, no hay como mucha bronca, ¿no? Entonces, me tomo un plano horizontal y corto. Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar una curva. Claro, el plano te lo puedes tomar de cualquier forma que se te pegue la gana. Es común tomarse planos que estén relacionados con la base ortogonal de R3. Entonces aquí me estoy tomando un plano horizontal. Lo otro común es tomarse, ¿qué? Un plano vertical. ¿Pero qué plano vertical? No cualquier plano vertical. Un plano vertical que sea paralelo a quién, que sea paralelo a el plano XZ, ¿no? Y entonces, si ustedes cortan así, pues aquí les va a salir algún cacho, ¿no? De hecho me faltó. Entonces, tengo otro plano que a la hora de cortar me da una curva. Que tengo más
es más fácil de estudiar y es más fácil de entender para empezar intuitivamente, porque es eso, es rebanar, ¿no? Rebano la superficie y entonces voy a tener, es así como rebanar una naranja y la abro y entonces tengo una curva. Pero no nada más eso, dense cuenta que esto de aquí ya es una curva, o sea, tal vez puedo aplicar las herramientas que ya tengo de atrás de cálculo de una variable, ¿no? Y el otro plano común a tomar es ¿quién? Otro vertical, pero paralelo ¿a quién? Paralelo a el plano YZ, ¿no? Estos son los más comunes, son los únicos, ¿no? Me puedo tomar cualquier otro plano, otros muy comunes es tomárselo vertical, pero que no sea ni el plano X y Y. Eso va a depender en general de quién sea la función explícita que yo esté estudiando, ¿no? Para ciertas funciones, tomarse planos horizontales no tiene sentido. Para otras funciones, tomarse estos planos tal vez no tiene sentido. Tal vez me tome unos rotados o tal vez me tome unos acostados. Va a depender de la función, ¿no? Y pues de lo que se me ocurra hacer, ¿no? ¿Cuál es el que usan en el INEGI todo el tiempo? No sé. No sé. Este, ¿no? Toman planos verticales y lo que hacen es esta curva la dibujan no en R3, se la traen al plano XY y aquí la dibujan. Y entonces con distintos cortes verticales digo para la altura z igual a 3 tengo esta curva de nivel, para la altura z igual a 4 esta curva de nivel, para la altura z igual a 2, z igual a 4 tengo esta curva de nivel más chiquita. Para este punto de aquí tengo un punto de acá, ¿no? ¿Los han visto? ¿No los han visto? Sí, las curvas. Ajá, o sea, lo que tienen es, pues si tienen un mapa, Sí, con una montaña. Las montañas, ¿no? ajá, lo que dibujan son las curvas de nivel, ¿no? Que a 50 metros, que a 100 metros, que a 150 metros, ¿no? Y entonces, estas son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son muy usadas porque justamente te dan cierta idea, ¿no? Cierta lectura sobre las alturas del lugar en el que estás parado. Entonces, eso es lo que vamos a usar, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, sea z igual a c, que es una constante, ¿no? Esto de aquí es tomarme las curvas de nivel. Luego voy a dar las definiciones precisas, pero vamos a hacer el ejercicio con esta función, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, lo que quiero es que f de x, y es igual a z, que es igual a la constante c, sea x más y, ¿no? Ahorita lo estoy escribiendo todo, ¿no? Entonces, c es igual a x más y, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo una ecuación. ¿Esto de aquí qué es? Es ahí una recta. Son rectas, ¿no? Que x más y sea igual a c, esta es la ecuación de una recta en R2, ¿no? Esto es ecuación de una recta, nada más que no en cualquier R2, el R2 está encajado en el R3, ¿no? En el plano X, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es justamente lo que hice aquí, curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, si soy bueno con las ecuaciones, bueno, yo sé que esto es una recta. Si no soy tan bueno con las ecuaciones, seguramente ya están acostumbrados a ¿qué? A las funciones. Esto de aquí lo puedo ver como y igual a quién, a c menos x, ¿no? Siempre y cuando no tenga una recta vertical. Pero si tengo una recta vertical, despejo la x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y es igual a c menos x, ¿no? Entonces, si aquí estoy en el plano xy, aquí tengo variable x, variable y, este de aquí es el plano xy, ¿no? Si c es igual a 0, ¿qué recta tengo? Menos x. Menos x, ¿no? Entonces, si c es igual a 0, tengo menos x. Si c es igual a 1, tengo la identidad subida, pues una unidad. Este punto de aquí es 1 y entonces esta corresponde a c igual a 1. Si c es igual a 2, pues tengo esta recta, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces tengo estas de aquí que las voy a llamar curvas de nivel, ¿no? Es decir, yo tengo un plano, ¿no? Tengo un plano en R3 que está colocado de alguna forma, y cuando yo me tomo otro plano y corto este plano horizontalmente, lo que tengo son rectas, ¿no? Y luego aquí las estoy simplemente dibujando en el plano XY, que es costumbre, ¿no? ¿Sí? Bueno, B. Ahora vamos a hacer constante alguna otra cosa, sea y igual a c, una constante, ¿no? Y estas de aquí ya no las voy a reflejar en el plano xz, ¿no? Pero entonces que sea y igual a c, entonces z es igual a qué? A x más c, ¿no? Entonces entonces, a ver, quiero hacer lo voy a anotar, es que no termina de cierta forma. Quiero, lo pongo aquí como, bueno, aquí está mejor. Y ahorita lo roto en la gráfica. Está el eje X, aquí está el eje Y, y aquí está el eje Z, ¿no? Entonces, si Y es, si Y es igual a C y C es igual a 0, ¿en dónde estoy parado? Estoy parado en el plano XZ, ¿no? Entonces, para C igual a 0, esta es C igual a 0. Cuando C es igual a 0, yo me tomo el plano XZ y corto la gráfica de la función y tengo que Z igual a X, ¿no? Entonces tengo aquí, ¿a quién? Tengo aquí a la identidad, que se ve más o menos así. Esto de aquí es Z igual a X, ¿no? Si C es igual a 1, ahora me desplazo, ¿no? Y entonces, a ver, voy a intentar hacer bien el dibujo. Entonces, ahora estoy en un plano que no es el plano XZ,
pero es un plano que es paralelo al plano XZ, ¿no? ¿Sí es que? ¿Más o menos? Sí. No, sí. Y entonces, ¿ahora qué? Si C es igual a 1, ahora lo que tengo es que Z es igual a la identidad de X subida a una unidad, ¿no? Entonces, cuando yo corto la superficie de la gráfica de la función X más Y con un plano vertical con Y igual a 1, entonces aquí lo que obtengo es, ¿no? Lo que voy a tener aquí es la identidad subida a una unidad. Esta recta que estoy dibujando aquí es Z igual a X más 1. Esta subida en 1 a una unidad. Sí. ¿No? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es cortar el plano con la gráfica del plano, ¿no? Con una infinidad de planos, ¿no? Es así como ir a la rebanadora de la cremería, ¿no? O del Walmart. Y la otra herramienta es ¿cuál? ¿No? Con X constante. Con X constante, ¿no? Entonces, estos de aquí se van a llamar cortes, estas de aquí se van a llamar curvas de nivel, ¿no? C. Espérame, ¿cuáles cortes y cuáles curvas de nivel? ¿Las de allá son curvas de nivel? Estas van a ser curvas de nivel y estos van a ser cortes. Voy a dar la definición, ¿no? Pero lo que estoy tratando de hacer es como introducir un poquito el tema. Sí. ¿No? C. Pero o sea, este y este van a ser curvas, digo, cortes. Sea X igual a C igual a una constante. ¿Y entonces qué? Entonces, pues Z es igual ahora a C más Y, ¿no? Entonces, en este caso es trivial, ¿no? O sea, es que es un plano, estoy cortando un plano con planos, o sea, me van a salir puras curvas, ¿no? Es como algo muy sencillo, ¿no? Pero, ahora lo que voy a tener es ¿qué? Ahora lo que voy a tener es, si C es igual a 0, ¿no? Si la X es igual a C y la X es 0, entonces ahora ¿dónde estoy? Ahora estoy en el plano, justamente C igual a 0 es el plano YZ, ¿no? Y entonces en el plano YZ, que es cuando C es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? Si esta es la variable X y esta es la variable Y, pues lo que tengo es, voy a girar un poco este. O sea, porque lo que voy a tener es ¿qué? Lo que voy a tener es la identidad, ¿no? Entonces este de aquí va a ser Z igual a Y, ¿no? Y entonces, dejen pongo por acá X. Ay, se supone que todo esto es interseccional. ¿No? Si X es igual a 1, entonces lo que hago es, me traigo el plano para acá, ¿no? Entonces, en X igual a 1, me traigo el plano para acá. Y cuando X es igual a 1, es C igual a 1, entonces lo que voy a tener es ¿qué? Lo que voy a tener es Y más 1, ¿no? La misma identidad subida a unidad, son los mismos cortes, ¿no? Entonces aquí en este plano voy a tener la identidad
subida a una unidad. No era la de abajo. ¿Ya? O sea, en tu dibujo no era la recta hacia abajo. Ajá. O sea, bueno, el plano Sí, sí. está aquí. Pero entonces Y la las z curvas- igual a c más 1 debería de ser abajo. Porque Espera, aquí puse. No más, bien. ¿No? Entonces, es como si tuviera esta identidad, la subo y la paso para abajo. No, o sea, lo que me está diciendo es cuando la X se mueve para acá, las identidades se están subiendo. O sea, aquí se está, ahí como el plano se está yendo hacia arriba, ¿no? Y hacia allá el plano se está yendo hacia abajo. Es chistoso porque según yo meto este ejemplo porque está más sencillo, pero como estoy cortando un plano con planos, tal vez no es tan claro, ¿no? Se va a ver más cuando vea otras funciones que justamente no son planas. Pero aún así insisto en ver este porque justamente el plano es la herramienta con la que voy a estar analizando todo el cálculo diferencial, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es combinar todas estas informaciones, ¿no? Entonces, a ver. En realidad debería de ser mucho más fácil que explicarlo nada más con una hoja, ¿no? O sea, lo que tengo es un plano que está así. O sea, donde justamente en ciertos cortes tú lo que tienes es la identidad y se va subiendo, ¿no? Entonces es un plano que está inclinado hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí si vieran este, no sé. A ver, voy a intentar hacer un dibujo. Mejor. O igual en GeoGebra podría funcionar, ¿no? Mande. En GeoGebra. Eso es lo mejor. Si tienen sus teléfonos, saquen el GeoGebra. no, pero sí ya te entendí. Bueno, si lo estás haciendo, ya te entendí. Solamente estaba tardando en procesar. No, pero sí, o sea, lo mejor es sacar el GeoGebra, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí porque luego es un rollo lo de los proyectores, pero Sí, sí. O sea, va. Cortando. Igual que el otro es algo parecido. O sea, si fuera que se vuelva. Lo mismo, pero ahora. Gracias. entonces fíjense, a ver, voy a tratar de hacer una de esas gráficas de GeoGebra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo aquí, por ejemplo? En el corte, en este corte. Cuando X es igual a 0, bueno, cuando Y es igual a 0, este de aquí es Y igual a 0. ¿No? Entonces, cuando Y es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo aquí es una identidad. ¿No? Entonces, cuando Y es igual a 0, tengo Z igual a X. Y luego el otro, o sea, este de aquí es el plano, este de aquí es el plano. ¿Qué plano es? Es el plano XZ. Este de aquí es el plano YZ, ¿no? Y entonces en este otro plano YZ, ¿qué es lo que tengo? Tengo otra identidad, ¿no? Entonces
aquí tengo otra identidad. La Y está yendo hacia el fondo, la Z hacia arriba, entonces aquí tengo no sé qué otra identidad. ¿No? Y entonces las curvas de nivel, ¿no? Las curvas de nivel en la como que quedarían acá. No sé si más o menos me está saliendo la persona. Pero aquí está el plano. ¿Más o menos? Sí, sí. No estuvo tan peor. No, pero sí quedó bien. Sí. Sí, No se dibuja chido, la neta. sí. Entonces así. Pero lo mejor es eso, sacar el GeoGebra, y por eso les puse en el Classroom un link que es el trabajo de una tesis de un chavo de computación, que justamente varios de los conceptos de cálculo de varias variables los pone en cosas que uno puede mover. Entonces vale la pena que le echen un ojo a ese recurso. Y bueno, en este caso es así como un plano, pero el chiste es cuando veamos superficies un poco más complejas, que justamente las rebanadas sí van a dar un sentido. Por ejemplo, vamos a ver el paraboloide, ¿no? Formado por parábolas, y entonces en el paraboloide las curvas, cuando corten con planos horizontales, lo que van a tener es círculos. Claro, las curvas de nivel están en el plano XY, que son círculos, pero aquí cortan y lo que van a tener son círculos, ¿no? Esta de aquí es z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? La vamos a ver. Y cuando corten con planos verticales, con cualquier plano vertical, lo que les va a salir son, pues justamente, parábolas, ¿no? Justamente si x es igual a 0, z es igual a y cuadrada, parábola. Si y es igual a 0, z es igual a x cuadrada, parábola. Si z es igual a constante, x cuadrada más y cuadrada es igual a c, círculo, siempre y cuando la c sea positiva. Entonces, efectivamente, cortan horizontalmente círculos, cortan con planos verticales, el que ustedes quieran, para ¿no? Claro, ahora ya hay un montón de más herramientas, ¿no? Justamente, ya enseñar esto en pizarrón está bastante arcaico, ¿no? Pero el chiste de hacer luego estos dibujos no es tanto para ver las gráficas, eso puede ser importante a la hora de entenderlas, ¿no? Porque ahí están los graficadores, uno puede meter la regla de correspondencia, pero uno necesita entender qué es lo que está sucediendo, qué pasa con esa gráfica. Pero la otra va a tener que ver a la hora de sacar la derivada, porque entonces ahí sí va a tener un uso justamente hacer estos cortes, ¿no? Que también se pueden hacer en el GeoGebra. Hay que hacer tantita talachita, ¿no? Para ver cuáles son los planos que le vas colocando, pero se puede hacer. Y en el GeoGebra justamente se pueden ver estos cortes, y en estos cortes voy a sacar cálculo diferencial, o sea, voy a calcular derivadas en los cortes. Y de ahí voy a extirpar la derivada de todo el campo escalar. Mami, se va a poner bueno.